En 1805, en la pequeña ciudad de Kroppenstadt, Alemania, nació George Müller, hijo de un recaudador de impuestos. Creció rodeado de números, dinero y una fe nominal. Desde temprana edad, su corazón se inclinaba al pecado. Ya siendo un niño, robaba monedas de su propia casa. A los 14 años, su corazón se endureció aún más. Mentía con facilidad, engañaba a sus amigos y gastaba el dinero de su padre en juegos, bebidas y fiestas. No había temor de Dios, solo el deseo de vivir a su manera. A los 16 años, mientras su padre soñaba con verlo convertirse en pastor, por prestigio y salario, George fue arrestado por fraude y mala conducta. Fue detenido, expuesto, avergonzado. Quien mirara a ese joven pensaría, un caso perdido. Pero el cielo sabía lo contrario. Allí había un instrumento que Dios quebrantaría, moldearía y usaría. A los 20 años, ya en Halle, en una universidad donde se suponía debía estudiar teología, continuaba viviendo una doble vida. Hasta que, en una invitación aparentemente sencilla para una reunión de oración en la casa de un amigo, todo comenzó a cambiar. Porque Dios es especialista en transformar a los improbables, y donde el pecado abundó, la gracia comenzó a desbordar. No todas las revoluciones comienzan con truenos. A veces Dios cambia destinos en silencio. En una simple habitación, con un puñado de personas arrodilladas en oración. Era el año 1825. George Müller tenía solo 20 años. Aunque vivía con la apariencia de un estudiante de teología, su corazón estaba lejos de Dios. Fue invitado por un amigo a una reunión de oración. Fue, no por hambre espiritual, sino por curiosidad. Pero esa noche algo cambió. Vio algo que nunca había experimentado: fe viva. Aquellas personas oraban con fervor, leían la Escritura con pasión y hablaban con Dios como quien habla con un padre real. Eso lo desarmó. Por primera vez, George vio cristianos que no solo tenían religión, sino que tenían una relación con Dios. En los días siguientes comenzó una lucha interna. Dios lo estaba llamando. George, como un vaso agrietado, comenzó a quebrarse por dentro. En silencio, en su habitación, entre lágrimas, se rindió. Señor, toma mi vida. Ya no quiero vivir para mí. Nació allí un hombre nuevo. El joven mentiroso fue transformado en intercesor. El rebelde fue llamado a la obediencia. George Müller ahora deseaba más que teología. Deseaba a Dios. No lo sabía aún, pero esa entrega sencilla sería el inicio de un viaje que impactaría a miles, todo a través de la fe y la oración. La conversión es solo el comienzo. Cuando Dios llama a un hombre, lo invita a un camino estrecho, donde la fe no es teoría, sino dependencia viva. George Müller aceptó este llamado con radicalidad. Después de su conversión, comenzó a estudiar la palabra con intensidad, pero pronto se dio cuenta de algo. La fe viva que lo había transformado no coincidía con el cristianismo frío y formal que veía a su alrededor. En la universidad, los futuros pastores eran sustentados por el Estado. Sus predicaciones y destinos se compraban con dinero. George, ahora con el corazón en llamas, se negó a seguir ese sistema. Si Dios me llamó, Él me sustentará. No aceptaré un salario fijo. Nunca pediré dinero a ningún hombre. Orar será mi sustento. Fue una decisión audaz y responsable a los ojos humanos, pero profundamente alineada con la voluntad de Dios. Poco después ingresó al Instituto Misionero de Londres, pero enfrentó enfermedades y dificultades. Aún así permaneció firme. Viviría por fe, cueste lo que cueste. Su confianza no estaba en los hombres, sino en el Señor que conoce cada necesidad antes de que sea pronunciada. Y fue en medio de esas pruebas que George entendió. La oración sería su arma, su puente, su base. Y comenzó a registrar uno por uno los milagros que el cielo liberaría en respuesta. No era solo una vida nueva, era el nacimiento de un ministerio fundado no en dinero ni en fama, sino en la radical confianza en el Dios que todo lo puede. Algunos son llamados a los púlpitos, otros a los desiertos. George Müller fue llamado a ambos, pero fue en Bristol donde la visión de Dios comenzó a tomar forma ante los ojos humanos. En 1832, ya casado con Mary Groves, George Müller sintió claramente la dirección del Señor: dejar Londres y mudarse a la ciudad portuaria de Bristol, en Inglaterra. Allí asumió el ministerio pastoral en una iglesia sencilla, pero con un detalle poco común. Rechazó el salario fijo. Colocó una caja en la entrada del templo y comunicó:
Solo aceptaré lo que Dios toque en el corazón de las personas para ofrecer. Viviré por fe y daré testimonio de ello. Muchos lo consideraron imprudente, otros lo llamaron fanático, pero Müller estaba determinado a demostrar que Dios aún cuidaba de los suyos, sin manipulación, sin apelaciones, sin control humano. Pero fue en Bristol donde algo comenzó a molestarle profundamente. Los huérfanos en las calles. Las escenas diarias lo lastimaban. Niños durmiendo sobre el frío de las piedras, niñas sin ropa, algunos muriendo de hambre, mientras tantos cristianos cerraban los ojos. George oró, clamó y entendió. ¿Qué puedo hacer para mostrarle al mundo que Dios aún es fiel? ¿Cuidar de los que nadie quiere y depender únicamente de la provisión del cielo? Nació allí la semilla de lo que se convertiría en uno de los más grandes proyectos sociales de la historia cristiana. Los orfanatos de George Müller. No había dinero ni apoyo oficial, pero había fe. Y fe para Dios es suficiente capital para mover montañas. Fe que no se convierte en acción es solo teoría. George Müller no creía solo con palabras, lo demostraba con su vida. Y cuando vio el sufrimiento de los huérfanos no preguntó quién lo hará, sino dijo, Señor, he aquí tu servidor. En 1835 George Müller comenzó a orar específicamente, Señor, si es tu voluntad que cuide de los huérfanos, envía 2 recursos. No pediré nada a nadie, solo a ti. Día tras día oraba, y los milagros comenzaron, sin campaña, sin panfletos, sin peticiones. Llegaron muebles, donaciones, alimentos, dinero, todo como respuesta directa a la oración. Al año siguiente, 1836, abrió el primer orfanato, una casa sencilla que inicialmente acogió a 30 niñas huérfanas. George y su esposa cuidaban de todo, desde la limpieza hasta la enseñanza de la Biblia. Pero eso era solo el comienzo. A cada nueva niña Dios proveía, a cada nueva necesidad una nueva respuesta del cielo. Las niñas no solo eran alimentadas sino educadas, vestidas con dignidad y sobre todo, conocían el amor de Jesús. George no solo salvaba vidas, estaba sembrando eternidad en el corazón de una generación rechazada. Comenzó a notar cada oración y cada respuesta, miles de ellas a lo largo de los años. Sus diarios se convirtieron en una prueba viva de que Dios escucha y responde a aquellos que confían en Él. Mientras el mundo confiaba en estrategias, Él confiaba en la palabra. Mientras unos acumulaban fortunas, Él acumulaba testimonios, y el cielo sonreía. Lo que comienza con fe pequeña crece con obediencia constante. George Müller no tenía un gran plan, pero tenía un gran Dios. Y cuando los cielos encontraron a un hombre dispuesto a confiar radicalmente, los milagros se volvieron diarios. Con el éxito del primer orfanato, surgieron nuevas necesidades. Más niños llegaban, más camas eran necesarias, más pan, más ropa, más espacio. George volvió a hacer lo que sabía: orar. Señor, si quieres que cuidemos a más, envía los recursos. Tú eres el padre de los huérfanos. Las respuestas continuaban llegando. Sobres anónimos con dinero, donaciones inesperadas, provisiones de última hora, muchas veces en el momento exacto de la necesidad. Una mañana las estanterías estaban vacías. No había leche, no había pan, nada. Pero Müller sentó a las niñas a la mesa, como todos los días, y dijo: «Demos gracias por el alimento que el Señor nos va a dar». Mientras las niñas cerraban los ojos y oraban, un panadero clamó a la puerta. Dijo que había sentido en su corazón que debía hornear panes extra esa noche. Minutos después, un lechero también apareció. Su carreta se había roto justo frente al orfanato, y la leche debía ser usada inmediatamente. ¿Coincidencia? No, era el cielo proveyendo, como siempre hace para aquellos que confían. En pocos años, los orfanatos llegaron a albergar a cientos de niños, y George Müller nunca pidió un centavo a nadie, solo oraba. La ansiedad aumentaba, la responsabilidad también, pero la paz también, porque la fe verdadera no depende de la lógica, depende de la fidelidad de Dios. Müller nunca se endeudó, nunca retrasó un pago, y aún con recursos limitados, nunca rechazó a un niño. La verdadera fe no se prueba solo en momentos de facilidad, sino en las tormentas que amenazan con derribar lo que hemos construido. George Müller conoció esas tormentas, pero nunca se rindió. A lo largo de los años, a pesar de los milagros, Müller enfrentó severas críticas. Muchos decían que su método de vivir por fe era ingenuo,
incluso irresponsable. Personas cercanas lo acusaron de imprudente. Otros lo ridiculizaron por negarse a pedir dinero directamente. Además de las críticas, llegaron las pérdidas personales. La muerte de su amada esposa Mary en 1870 fue un golpe profundo. Aún así, él se mantuvo firme en su llamado. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», repetía en oración. Los problemas financieros a gran escala también amenazaron los orfanatos. Hubo días en que la provisión parecía imposible, pero George Mueller nunca vaciló. Sabía que la verdadera provisión viene de Dios, no de manos humanas. Su perseverancia se convirtió en un testimonio vivo para toda una generación. Mostró que, incluso en medio del dolor, la fe que no se rinde permanece firme. Más que un fundador de orfanatos, George Mueller se convirtió en un ejemplo eterno de dependencia total, oración constante y confianza absoluta. Cuando un hombre vive para Dios con toda su alma, su legado trasciende generaciones, fronteras e incluso el tiempo. George Mueller partió de este mundo en 1898, a los 92 años, dejando atrás no solo cientos de huérfanos cuidados, sino un testimonio vivo de fe inquebrantable. Durante su vida, fundó 5 orfanatos que albergaron, alimentaron y educaron a más de 10,000 niños. Nunca pidió dinero directamente a nadie. Solo oró y confió en la provisión divina. Registró miles de respuestas a oraciones, demostrando que Dios sigue siendo poderoso y fiel. Inspiró a millones de personas alrededor del mundo a vivir una vida de dependencia total de Dios. Hoy, su ejemplo sigue vivo, animando a los cristianos a orar sin cesar, confiar sin vacilar y amar sin límites. George Mueller demostró que la fe no es solo una palabra bonita, es una fuerza que mueve cielos y tierra, que transforma vidas y abre caminos donde no los hay. Su legado es una invitación para cada uno de nosotros. ¿Confiamos en Dios como Él confió? ¿Estás listo para vivir una fe que desafía lo imposible?